¿Qué tal? Miren, el día de hoy hablaremos de los intercambiadores de tubo y coraza, ¿no? Es un sistema más complejo respecto a lo que se refiere a construcción comparado contra los intercambiadores de doble tubo. Y bueno, este tipo de intercambiadores, si ustedes recuerdan dentro del video donde platicábamos de la clasificación de los intercambiadores, pues ustedes recordarán que básicamente es un recipiente horizontal con un haz de tubos en su interior, ¿no? Estos intercambiadores eh, presentan una gran área de transferencia de calor por volumen de equipo, comparado a los otros sistemas, ¿no? ¿Cuándo utilizar este equipo? Bueno, si ustedes hacen un diseño basado en un banco de intercambiadores de doble tubo y el sistema sale demasiado grande, ¿sí? Es decir, con demasiadas horquillas, creo que ahí hay que reflexionar si los intercambiadores de tubo y coraza pueden ser un adecuado sustituto. Ahora, ¿por qué cambiar de un sistema a otro? Va más allá del espacio físico que puede ocupar el sistema de intercambio de calor. Recuerden que entre más grande el sistema, es decir, más dobles tubos utilicemos, horquillas de doble tubo, obviamente que habrá más conexiones y entre más conexiones hay en los equipos, más posibilidad de presentarse una fuga. En ese sentido, sí, valdría la pena valorar un diseño de intercambiador de tubo y coraza. El libro, fíjense que los mete mucho a detalle, más de lo que yo les voy a platicar, sobre las características de este tipo de intercambiadores. Yo les iré narrando lo que yo considero más sustancial para abordar la parte del diseño de este equipo. Siento que la palabra diseño parece muy rebumbante, ¿no? Porque la verdad, si somos un poco más críticos, lo único que hemos estado estableciendo hasta el momento es al proceso de dimensionamiento de equipos. Cuando digo dimensionamiento me refiero a elegir tamaños, ¿sí? De las partes o elementos de los equipos. Es decir, en el caso de diseño de intercambiadores de tubo y coraza estaríamos estableciendo el diámetro del recipiente, el número de tubos en su interior, el arreglo de tubos, el número de deflectores, la configuración de pasos a lo largo del intercambiador. Y si se fijan, son las características más elementales. Pero bueno, recuerden que lo que nosotros buscamos es alcanzar una meta de transferencia de calor dentro de este equipo, ¿no? Habrá necesario que después un ingeniero mecánico se haga cargo del diseño ya en sí de la construcción de este equipo. Porque bueno, hay aspectos que los ingenieros químicos pues no sabremos manejar con respecto al comportamiento de los materiales cuando ya están en proceso. Bueno, eh, les recuerdo que este video tiene la intención de presentar las generalidades de cómo hacer el diseño de este tipo de intercambiadores y iré narrando y como les vuelvo a reiterar, siéntanse libres de leer todo el capítulo, vale la pena, van a aprender bastantes. Y bueno, esto le va a permitir, si en un momento dado les toca trabajar en un espacio con ese tipo de intercambiadores, pues les ayudará a empezar con un poquito más de conocimiento para entender cómo opera o se diseña ese tipo de equipos. Lo primero que el libro nos plantea es la manera en que estos tubos van soldados o unidos al espejo o al cabezal donde se unen estos elementos mecánicos y bueno, nos presenta dos tipos de uniones, ¿no? La verdad que el libro da mucho detalle de esto y fíjense que realmente en el diseño no nos interesa porque recuerden que estos elementos tienen que ver ya con las etapas de construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido ya el ingeniero químico pues queda a un lado, al menos que el ingeniero químico se tenga también como prioridad ser un elemento clave dentro de la construcción de estos equipos. Bueno, hay dos formas. Una forma es, este es el espejo donde van todos los tubos. Una forma es hacer un agujero, unas ranuras aquí en el espejo, meter el tubo,
meter un mandril que al ir girando calentaría el tubo y haría que el tubo se vuelva algo plástico y llene estas ranuras, ¿no? El problema de este tipo de uniones es que terminas debilitando las propiedades mecánicas del tubo y es probable que durante los esfuerzos que existirán en el proceso de operación del equipo puedan tener fracturas, ¿no? Entonces, aunque el sello es demasiado bueno, ¿sí? Pues cambiamos las propiedades mecánicas, ¿no? Recuerden que esto se calentaría para que estas ranuras hechas en el espejo fueran rellenadas por el mismo material del tubo. Otra forma, que es más práctica, es que el tubo, ¿sí? Se acomoda y aquí se le pone un empaque. Y aquí hay un casquete ranurado, como si fuera la rosca de un tornillo, igual se hace en el espejo. Entonces este casquete a través de esta ranura se hace girar como si estuviéramos metiendo la tuerca en un tornillo, ¿sí? O una pija en una pared, pero obviamente que esto es un anillo realmente hueco. Igual, ¿cuál es la idea de este casquete? Bueno, que se asiente en este empaque. Entonces, esto generalmente es el tipo de sistemas que más se elige, ¿no? Porque, bueno, para una cuestión de desarme es más práctico, ¿no? Y bueno, cuando ocupamos desarmar ese tipo de intercambiadores, pues cuando es necesario darle limpieza, ¿no? Esto ya es un sistema fijo, este es un sistema que podemos desmontar. Eh, ¿Cómo se arreglan estos tubos? Les recuerdo que los intercambiadores de ese tipo es un grupo de tubos, ¿sí? Bastantes tubos, estamos hablando de decenas, cientos de tubos dentro del recipiente. Y bueno, esos tubos se pueden acomodar de diferente manera. Puede tener un arreglo cuadrangular o cuadrado, un arreglo triangular, un cuadrado rotado y este sería un arreglo triangular con carriles de limpieza. Fíjense que la diferencia entre estos dos es que vean, aquí no hay un espacio para introducir ningún objeto, mientras que aquí se lo hay, ¿no? ¿Qué significa? Ojo, estas canales que me marcan no son elementos mecánicos, simplemente son líneas auxiliares para que observemos que hay un espacio entre los tubos. Y bueno, aquí se puede meter algún dispositivo de limpieza para limpiar los tubos, algo que no pasa aquí. Ahora, ¿por qué es importante el arreglo? Vean que si el flujo va en esta dirección, el flujo no va a presentar resistencia por parte del haz del tubo como lo haría con un arreglo triangular. Vean que en un arreglo triangular el flujo chocaría con uno de los tubos, el flujo se subdividiría y volvería a ocasionar lo mismo, ¿no? Quiere decir que este arreglo me genera la menor caída de presión comparado a este otro arreglo. Pero hay un detalle. El arreglo triangular me ofrece coeficientes de películas mejor por el lado de la coraza. Aquí fíjense que cuando hablo lado de la coraza me refiero al espacio que hay entre el recipiente y la superficie exterior del tubo. Toda esa región de espacio se denomina lado de la coraza y el interior de los tubos se le llama lado del tubo. Estos tubos generalmente son del tamaño de una pulgada, ¿sí? Pueden variar alrededor de esas cantidades, ¿no? Y bueno, ya me gustaría aclarar que estos tubos no son tubos convencionales como los que uno puede encontrar en Fetosa o en cualquier tienda que se dedique a la venta de tuberías para cuestiones de estructuras, desarrollo estructurales, ¿no? Estos tubos se usa la sigla BWG y BWG se refiere a un sistema de calibración de alambre de Birmingham. Y cuando hablamos de BWG estaríamos refiriéndonos al calibre del tubo, así como podemos hablar de un calibre de un alambre que se refiere a su diámetro. Nosotros cuando nos referimos a un tubo estaremos hablando de su diámetro nominal y su calibre, es decir, el espesor de la pared del tubo, ¿no? Y bueno, se imaginarán que estos tubos no son los convencionales, son tubos especiales, son tubos bastante lisos, con materiales más apropiados de construcción y como de esperar, ¿no? Tenemos una gran variedad de calibres para asegurar que el tubo en sí no nos genere una limitación en la transferencia de calor. Aquí, bueno, el libro nos dice que nos vayamos al final
¿sí? En el apéndice, y ahí encontraremos toda esta tabla con los valores de los diámetros interiores y exteriores, ¿no? Yo este recorrido lo haré hasta el final de hacer todos los comentarios respectivos para que vean todos estos diagramas. Yo solamente señalaré en algún momento, bueno, aquí requiero un diagrama que sirva para obtener tal valor, y esto es al final del apéndice, y luego iré al apéndice y a ustedes les tocará tratar de conectar todas estas ideas. Bueno, entonces, como les comento, tenemos diferentes sistemas de acomodo. Obviamente que este sistema es más fácil de limpiar, tienen los espacios para introducir dispositivos, ¿no?, de limpieza, muy diferente a este que no lo tiene, pero bueno, este tiene una mejor eh, coeficiente de película, pero una mayor caída de presión. Bueno, ¿cómo medir este arreglo? Miren, no es complicado. Eh, Aquí habla de lo que denominamos paso del tubo. Y bueno, aquí no viene todavía, pero el paso del tubo o el espaciado de los tubos es la distancia que hay de centro a centro entre los tubos. Pero es bien importante también establecer el tipo de arreglos, porque de alguna manera nosotros nos preocuparemos por evaluar dos parámetros de estos sistemas. Uno es el área transversal de flujo de estos sistemas y lo otro es su diámetro equivalente, ¿no? Tal como lo hicimos con los otros sistemas, específicamente cuando hablábamos del flujo a través de la región anular. Entonces son dos aspectos que debemos de considerar y más adelante lo veremos más a detalle, ¿sí? Pero bueno, a esta distancia de centro a centro se le denomina paso o espaciado del tubo, y el libro determina a través de la variable PT. Entonces, esto hay que guardarlo en la cabeza, lo vamos a ocupar. Las corazas, bueno, aquí es interesante, corazas hasta 12 pulgadas de diámetro todavía se pueden obtener a través de tubos de acero, ¿no? Es decir, el tubo de la fabricación del tubo se puede utilizar como corazas. Si ya nuestro tubo es mayor a 12 pulgadas, bueno, aquí ya ocupamos rolar una placa plana, ¿sí? Rolar significa empezar se toma la placa plana y a través de unos rodillos se le empieza a deformar hasta dar la forma de un recipiente, ¿no? Y bueno, en la unión se mete soldadura para así garantizar un sello, ¿no?, de la pared curva del recipiente. ¿De qué tamaño son estos calibres o espesores? Miren, aquí habla de que son de 3/8 y la coraza es esta región, ¿sí? Todo lo que viene siendo este recipiente enorme donde está contenido el banco de tubos. Bueno, aquí ya vienen más elementos, por ejemplo, aquí a esto le llaman carretes, ¿sí? Son la parte por donde se introduce el flujo que se va a repartir a través de las de tubos, ¿ok? Este número 2, estas placas planas se le denominan espejos, ¿sí? Estas son las tapas que son puestas a través de bridas. Bridas, si ustedes habrán revisado, es cuando tenemos que un disco se une a otro elemento a través de agujeros en su perímetro y se pone un empaque y a través de los agujeros del perímetro una serie de tornillos, ¿no? Y aquí estamos más allá de un manejo de enroscado. ¿Qué más tenemos en nuestros elementos? Bueno, pues tenemos estas líneas verticales que no se aprecian bastante, son los deflectores o baffles. ¿Cuál es el propósito de estos elementos? Bueno, vean que aquí tiene dos terminales, una de entrada, una de salida, van en caras opuestas. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito de esto es que cuando el fluido que va por la coraza se introduce, el bafle va a tener el papel de desviar el flujo, ¿no? Entonces, si estos baffles no existieran, el fluido entraría y tomaría el camino de menor resistencia, prácticamente sería el horizontal y saldría, ¿sí?, por la otra terminal. Generalmente estos son tubos soldados sobre la coraza con las concepciones de embridado aquí para poder hacer las conexiones correspondientes. Fíjense que ya con baffles el fluido va a entrar y bueno, va a tener diferentes giros bruscos a lo largo de todo el sistema. Y aquí bien importante revisar lo siguiente. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el número de baffles es par, la toma y la salida están en sentidos opuestos. Pero si el número de baffles es impar, ¿sí? La toma y la salida están del mismo lado. Es decir, si tuviera un baffle más, esta salida la tendría de acá arriba, ¿no?
Entonces son los elementos más esenciales que hay que considerar, ¿no? De hecho, estos son espacios huecos, son como pequeños tambores de altura pequeña, ¿no? ¿Cuántos tipos de baffles hay? Miren, el más común es el baffle segmentado, ¿sí? Que es de este tipo, es un disco donde le falta un 25% de su diámetro y bueno, se acomodan de tal manera que esta parte circular se sujeta al interior de la coraza, ¿no? Y vean cómo van en forma de zigzag, ¿no? Esto permitiendo que el flujo cambie bastante de dirección. Este es el más común que se utilizaría, ¿no? Aquí aclaro que para colocar estos baffles van de alguna forma atornillados a lo largo de la coraza, ¿no? Entonces asegurándose de que no existan fugas. Bueno, este es otro tipo de baffles, vean, tipo disco corona o dona, vean. Fíjense que estos se ponen en una región, ¿sí? Y este se pone en a otra separación. Esto hace el fluido que esté zigzagueando, ¿no? No es de mucho uso, por lo menos no está contabilizado dentro del diseño, pero si se usaran habría que utilizar las correlaciones adecuadas, ¿no? Para el cálculo del Nusselt o el factor de fricción de Fanning, ¿no? Entonces, le recuerdo, nosotros trabajaremos con el primer sistema. Hay otros sistemas todavía. Por ejemplo, este no está segmentado, pero observen que el agujero de los discos es mucho mayor que el de los tubos. Esto ocasiona que el fluido esté obligado, ¿sí?, a siempre alinearse a través de los tubos cuando tiene que pasar del lado izquierdo al lado derecho del bafle. Obviamente que el coeficiente de película aumentaría bastante, pero bueno, las caídas de presión también crecerían bastante con este tipo de sistemas. Entonces son también de poco uso. Generalmente son los segmentados los que más se utilizan. Bueno, aquí ya nos platica cómo son los carretes que se conectan. Me gustaría que ustedes lo leyeran. Yo lo que sí les voy a comentar es lo siguiente. Recuerden que el intercambiador se calienta de forma diferente a través de su elemento del banco de tubos. Y recuerden que los metales, de hecho cualquier material cuando se calienta tiende a expandirse. Entonces si los tubos se calientan de forma diferente, pues va a tener expansiones distintas dentro del mismo dispositivo. Quiere decir que a lo mejor los tubos de la parte superior están más calientes que los inferiores. Entonces van a tener incrementos dilatacionales de diferente valor, ocasionando, ¿sí?, que la deformación del equipo sea dispareja. ¿Y qué va a ocurrir? Pues tensiones internas dentro de los mecanismos, ¿no? Entonces, lo que primero hace es platicarnos, ¿no? De considerar todo este tipo de situaciones y lo importante que es tomarlo en cuenta para un diseño apropiado. Por ejemplo, este con canales integrales habla de que hay que poner una junta de expansión aquí en los cabezales, ¿no? En los espejos, para que en caso de que se den estas expansiones térmicas, no tengamos problemas de ruptura. Recuerden que aquí en México, se los digo, lo más común es que estos tubos van soldados en los espejos, ¿no? Aquí no se batalla mucho en el diseño, se hace acorde a los materiales que se tiene y es lo que nosotros a veces denominamos equipos hechizos, ¿no? Entonces estas cosas o estas características nunca son tomadas en cuenta y bueno, les aseguro que estos equipos con el tiempo bajo condiciones de operación extremas pueden fallar, ¿no? Fallar en el sentido que se generen fugas hasta llegar al extremo de que podamos tener un accidente más lamentable, ¿no? Un estallido del propio recipiente. Entonces, aquí ya nos va a platicar el tipo de intercambiadores que hay acorde a los espejos, cómo se fabrican, ¿no? Y tiene que ver con estas características que les comento, ¿no? Vean, fíjense que aquí ya veo algo diferente. Aquí se le denomina intercambiador 1-2 por la siguiente característica. Miren, vean que en estos carretes el fluido entra por uno de los carretes y se distribuye en el haz de tubos y pasa a través de todos los tubos, por dentro de los tubos y sale por el otro carrete.
El fluido solamente realizó un paso a través de los tubos para llegar de una terminal a la otra terminal. El flujo en la coraza pasa exactamente lo mismo. Si el flujo en la coraza entra por acá, ¿sí? Va a recorrer, aunque de manera transversal los tubos, pero sí en un solo sentido, de izquierda a derecha, y va a salir por el otro lado. Probablemente un fluido entre por la parte superior y otro por el otro lado, por el carrete derecho, para generar un arreglo en contracorriente, ¿no? Generalmente así se maneja. Entonces tenemos un paso por los tubos y un paso por la coraza, o es decir, un paso para el flujo tubular y un paso para el flujo de la coraza. Este sistema, si ustedes observan, es un poco diferente. Vean que en este cabezal no hay conexiones de flujo. En este caso vean que las dos están del lado derecho. ¿Por qué? Porque resulta que el flujo que va por el interior de los tubos se reparte. Siempre se busca que el flujo se reparta de manera equitativa, de tal manera de que si yo tengo 100 tubos interiores, pues 50 tubos van a ser utilizados para que el fluido, ¿sí? Que entra por la parte superior, ¿sí? Se conduzca el fluido hasta llegar hasta el otro extremo del tubo. Aquí el fluido, ¿sí? Va a cambiar de dirección y se va a regresar por los otros 50 tubos. Aquí obviamente dentro del carrete existe un separador para asegurar que estos dos flujos no se combinen. A este se le denomina intercambiador 1-2. 1-2 se refiere a los pasos. Uno es que en que hay un paso por la coraza porque va de izquierda a derecha, y 2 se refiere a que tiene dos pasos por los tubos porque el fluido por los tubos va de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Es decir, el fluido recorre dos veces la longitud del intercambiador. Y bueno, puede haber más pasos, ¿no? Puede haber, generalmente se hacen números pares, puede haber 1-4, 1-6, 1-8. También puede haber pasos en la coraza, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en los tipos 1-2 y ahorita les voy a platicar por qué no hay necesidad de cambiar nuestros diseños. Bueno, aquí vean qué interesante. Esta terminal tiene con un serio de bridados. De este lado, obviamente, que va con casquillo los cables. Esto es para facilitar la limpieza, por un lado, y lo otro para asegurar, sí, que las expansiones térmicas no afecten el diseño estructural o la resistencia mecánica del equipo, ¿no? Que se disminuya la posibilidad de un accidente durante la operación del equipo. No voy a agregar más, esto ya es una cuestión de un ingeniero mecánico, ¿sí? Y ya si a ustedes les toca pues meterse en el diseño, pues les corresponderá esa parte, ¿no? Aprender un poquito más, nos platica más de los elementos de estos tipos de sistemas. Por ejemplo, este es un sistema 1.6. ¿Por qué 1.6? Porque estoy considerando un paso por la coraza, pero 6 pasos por los tubos. Vean, el flujo entra por el carrete por este lado, este es el 1, y del 1 pasa al 2, y del 2 pasa al 3, y del 3, o sea, el terminal izquierda, terminal derecha, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Vean que cada lado tiene diferentes divisiones, ¿no? O separadores que van a encauzar el flujo. El problema es que nosotros al momento de hacer las subdivisiones dentro de la región circular, obviamente que no nos salen el mismo número de tubos. Si ustedes cuentan los números del paso 1, ustedes observarán, aquí arriba tengo 5, 6, 11, mientras que en el paso 2 tengo 8. Bueno, aquí fíjense que siempre es necesario tratar de tener el mismo número de tubos dentro de cada paso. Sin embargo, la irregularidad del área que se secciona, pues impide este tipo de elecciones de diseño. Así que si se va a construir hay que considerar estos aspectos. Ahora, la bondad es que cuando uno diseña no se mete a la distribución geométrica, ¿no? Uno simplemente dice, hey, hay que trabajar con 4 o 6 pasos y ya le toca al ingeniero mecánico hacer este tipo de distribuciones y establecer los calibres y el tipo de uniones que debe tener el equipo para evitar cualquier fuga, ¿no? Entonces,
nosotros, si nos comparamos con la industria de la construcción, el ingeniero químico, hablando de intercambiadores de calor, es como un arquitecto, ¿no? Es un ser creativo que va a decir dónde poner, qué elemento va a elegir dentro del equipo, ¿no? Y ya le tocará al ingeniero mecánico hacer todos los cálculos para que esta idea creativa del ingeniero químico pueda servir, ¿no? Ya como un dispositivo en operación. Bueno, hay más información al final del apéndice en función del tamaño de lo que viene siendo el diámetro del recipiente y el número de tubos que puede contener, ¿no? Obviamente que el acomodo de los tubos tiene que ver mucho con la cantidad de tubos que podemos poner. Y recuerden que cuando tenemos una placa y esta placa es agujereada y los agujeros están muy cercanos uno del otro, o las perforaciones, recuerden que la resistencia mecánica de la placa es fuertemente dañada, ¿no? Entonces no resiste igual que una placa completa sin perforaciones. Sigue platicando a través de otros sistemas, ¿no? Este de cabeza flotante empacada. Vean este muy interesante, ¿sí? Aquí los tubos fueron doblados e introducidos dentro del intercambiador, ¿no? Aquí no hay partes móviles de la parte izquierda, ¿sí? ¿Sí? Porque los tubos, de hecho es probable que aquí esté un sistema de bridas que se pueda remover, o mejor dicho aquí debería estar, aunque no está marcado, para que estos tubos no se puedan desalojar de su espacio y dar la apropiada limpieza. ¿Qué más les puedo platicar? Bueno, ya vamos a la parte más interesante, ¿no? Los coeficientes de película del lado de la coraza. Fíjense que se enfatiza más del lado de la coraza porque es la región de flujo más compleja. El flujo a través de esa región se comporta de una manera bastante difícil de comprender, ¿sí? Y la única manera de obtener los campos de velocidad en la actualidad es a través de software. Es decir, no tenemos ecuaciones analíticas que nos den información de cómo se comportan estos campos de velocidad dentro de la coraza. Y máximo cuando pues, los arreglos son tan distintos, ¿no? Que ustedes pueden elegir arreglos cuadrangulares de tubos. Luego todavía hay que especificar el paso o el espaciado entre los tubos, el número de baffles. Fíjense que cambia de una manera bastante, ¿sí? El comportamiento del flujo a través de la coraza. Bueno, ¿cómo se calculan estos sistemas? Pues miren, no se complicaron tanto la existencia, usan el mismo tipo de correlaciones que nosotros conocemos. En este caso usan un parámetro o un número dimensional llamado JH. JH no es más que un grupo de números adimensionales. Vean, este es el número de Nusselt multiplicado por el Planck a la menos un tercio y por un factor de ajuste de la viscosidad. Recuerdan la temperatura de la pared y la temperatura calórica. Y claro, este JH como función del reino. Les adelanto que aquí no tenemos las correlaciones, tenemos gráficos que tenemos que leer, ¿no? Esto es lo que vuelve más complicado el diseño de este tipo de intercambiadores basados en el libro de Kern. Pero bueno, primero, ¿qué ocupamos? Ocupamos una forma de evaluar el diámetro equivalente del lado de la coraza y el flux másico, ¿no? O la velocidad másica, como lo llama Kern. Para eso, el área de flujo del lado de la coraza se calcula de la siguiente forma. Fíjense, ID representa el diámetro interior de la coraza, que multiplica el producto de C'B. C'B es lo que denominamos claro, ¿sí? Es decir, la distancia que hay de tubo a tubo. Mientras que B es lo que viene siendo la distancia de bafle a bafle. Y PT lo que habíamos comentado, ¿no? El famoso paso de tubo o espaciado de tubo. Esta es la manera en que vamos a obtener un área representativa de flujo a través de la coraza. Y bueno, de esta forma ya el flux másico o la velocidad másica se obtiene de tomar el flujo másico dividido entre esa área. Y esto ya nos da pie a calcular el resto de información. ¿Cómo se calcula el diámetro equivalente del lado de la coraza? Se usa la fórmula correspondiente, pero bueno, aquí tenemos una situación importante. Tenemos arreglos cuadrados y tenemos arreglos triangulares. Para el caso de arreglos cuadrados, yo lo único que ocupo es el espaciado de los tubos y el diámetro exterior de los tubos.
Teniendo estos datos, yo puedo calcular el diámetro equivalente del flujo del lado de la coraza. Les recuerdo que el flujo dentro del tubo no hay pierde. El diámetro equivalente es el diámetro interior del tubo. Recuerden que todos estos tubos son idénticos al momento de realizar la construcción, ¿no? Es decir, dentro de una coraza no voy a tener tubos de diferente diámetro. Tienen que ser del mismo diámetro y por lo tanto el diámetro equivalente será como les comento, ¿no? El diámetro interior del tubo. Ahora que si el arreglo es triangular, obviamente que cambia la fórmula, ¿sí? Porque pues, el área de flujo transversal va a ser totalmente diferente. Entonces este sería para un arreglo de tipo triangular. Aquí se ven claramente las características que les comento. PT, les recuerdo, se denomina paso o espaciado del tubo y la distancia de centro a centro. Igual aplica para el arreglo cuadrado como para el arreglo triangular. Mientras que C' es lo que denominamos espaciado, perdón, denominamos claro de los tubos. ¿Sí? Y bueno, se define de la misma manera para el arreglo triangular. Vean, es la distancia mínima que hay de tubo a tubo. Entonces, esta es la información que necesitamos considerar para establecer el diseño. Y claro, esto no son valores que uno pueda elegir arbitrariamente. Recuerden que si el claro es demasiado pequeño, estaríamos afectando la resistencia mecánica de los espejos. Hay toda una serie de normatividades que nos van a decir a qué distancia mínima o crítica se deben de acomodar. Y todavía algo más. Recuerden que estos tubos van unidos a los espejos y dependiendo del sistema que hayamos utilizado, ¿sí? Es lo que nos va a permitir establecer su claro. Por ejemplo, si yo utilizo un sistema de casquete roscado, vean que me ocupa mucho espacio alrededor del tubo para asegurar el tubo al espejo. Esto quiere decir que no puedo usar claros demasiado pequeños porque yo ocupo un espacio para poner el extremo en los tubos este casquete roscado. Entonces el claro pues ya está preestablecido por la junta que va a haber entre los tubos y los espejos. Entonces, que yo les haya comentado en la anterior, entiéndase que tiene que ver sí con las decisiones que vayamos a tomar. Bueno, aquí viene un pequeño ejemplo, ¿no? Nos dice calcular el diámetro equivalente al lado de la coraza para un tubo de diámetro exterior de 3/4 sobre un arreglo cuadrangular con paso de 1 pulgada. Este 1 pulgada es el PT y este 3/4 es el D0 o DO. Simplemente se toma la ecuación correspondiente de arreglo cuadrado, se sustituye y listo, obtenemos lo que viene siendo el diámetro equivalente. ¿Ok? Vean que manejan literales diferentes. La razón es muy obvia porque el libro de Kern, la verdad que con las dimensiones, nunca le ha interesado aclarar eh, los factores equivalentes. Ellos simplemente introducen números. Fíjense, este resultado que obtuve, si es de minúscula es porque son pulgadas, pero si lo divide entre 12 ya es de mayúscula, ya son pies. Es decir, mayúscula o minúscula me está identificando si estoy usando pulgadas o pies, pero al final de cuentas es el mismo significado. Bueno, vamos con la parte más complicada, ¿sí? Del intercambiador de calor. La diferencia de temperatura real. Aquí ya no aplica la media logarítmica de la diferencia. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Nada de que a través de ese valor lo puedo calcular. Pero curiosamente la ecuación de diseño de transferencia de calor está basada en esa media logarítmica diferencia de la temperatura porque, bueno, es un punto de referencia, ¿no? Primero, por ejemplo, este sistema. Vean, entra lo que viene siendo el fluido caliente por la coraza, por la parte superior, se mueve a través de la serie de baffles y sale por el otro lado. Vean cómo la temperatura de la corriente caliente empieza a disminuir, ¿sí? Ok. Ahora examinemos la corriente fría que entra por la parte inferior, por uno de los carretes, el carrete izquierdo, y se mueve a través de la mitad de tubos de su interior. Cuando llega al otro extremo alcanza una temperatura TI y ya que alcanza la temperatura TI, esta temperatura sigue creciendo por el gradiente de temperatura que puede haber y sale por otro lado. Este sería el gráfico que yo tendría. Ahora, aquí hay algo importante. Vean que cuando el flujo
la primera parte de flujo se somete dentro del intercambiador, corre en paralelo la corriente fría con la corriente caliente. Vean, esta es la corriente en paralelo con la corriente caliente. Y ya de retorno, ¿sí? La corriente es de tipo contraflujo. Y esto es bien importante al momento de establecer los diseños. Es decir, hasta incluso elegir las posiciones de alimentación dentro del lado de los tubos es de considerarse el momento de el diseño. Entonces, ¿qué se establece? Bueno, el libro Kern nos va a establecer un desarrollo matemático para la nueva ecuación de diseño de este tipo de intercambiadores. Vean que es un intercambiador 1-2 que considera, por ejemplo, dice que la temperatura del fluido de la coraza está a una temperatura isotérmica promedio, ¿sí? En cualquier sección transversal. Lo que me está indicando aquí es que yo, para evaluar las propiedades dentro de la coraza, voy a considerar que la temperatura es constante, ¿ok? Con el promedio de las temperaturas de las terminales. Dice que hay una cantidad igual de superficie de calefacción en cada paso. ¿Esto qué significaría? Primero, que todos los tubos tienen el mismo diámetro. Y segundo, que para cada paso, ¿sí? O para cada seccionamiento del banco de tubos estoy usando el mismo número de tubos. Por ejemplo, si yo aquí tengo dos pasos para los tubos y aquí tiene 100 tubos, quiere decir que hay 50 pasos para ir de izquierda a derecha. Y hay 50 tubos para ir de derecha a izquierda, ¿sí? 50 tubos para el paso 1 y 50 tubos para el paso 2. Si esto cambia, obviamente que lo que se está proponiendo aquí ya no va a ser válido. El coeficiente global de transferencia de calor, es decir, U, es constante. La velocidad de flujo de cada fluido es constante. La capacidad específica de cada fluido es constante. No hay cambios de fase por evaporación o condensación en alguna parte del intercambiador. Ojo, aquí se está refiriendo a cambios parciales, ¿no? Y bueno, las pérdidas de calor son despreciables. Bueno, ¿cómo se inicia? Se inicia con un balance integral para establecer las cargas energéticas que se van a transferir. Vean. Y bueno, esta es la ecuación de diseño que queremos alcanzar, donde esta es la diferencia de temperatura verdadera. Observen que no están usando la media logarítmica de la diferencia de temperatura como ecuación de diseño, sino un delta T representativo del sistema. La gran pregunta es cuánto vale U. Fíjense que lo que van a hacer es separar el diseño en dos partes, ¿no? Es decir, ellos van a decir que esto, ¿sí? Se puede obtener a través de estas expresiones. Vean que todavía no consigo yo los coeficientes. Y van a hacer balances diferenciales, ¿sí? Y fíjense cómo los establecen. Ellos irían, vean los diferenciales de área y observen que esta es la energía transferida por el paso 1 y esta es la energía transferida por el paso 2 y toda esta energía transferida, ¿sí? Proviene de la corriente caliente que va perdiendo temperatura. Es decir, están haciendo un balance diferencial simultáneo que hay entre la corriente caliente contra las dos corrientes, ¿no? La corriente fría que va de ida y la corriente fría que va a derecha. No, yo no me voy a poner a detallar todo esto. Recuerden que ya, si a ustedes les interesa el desarrollo, pues léanlo, ¿sí? Y bueno, llegamos a esta misma ecuación, una ecuación integral que hay que resolver, donde T1 romano y T2 romano se refiere a las temperaturas variables a lo largo del intercambiador, ¿no? Y estas van cambiando dentro de los tubos conforme el fluido se mueve a través de ellos. Y bueno, siguen con los balances de energía, ¿sí? Siguen, prosiguen. Y aquí es importante resaltar algo que ustedes deben tomar en cuenta. Se generan dos parámetros, el parámetro R y el parámetro S. Son dos fracciones de temperatura. Primero, el parámetro S, vean, T1 mayúscula y T1 minúscula. Esta diferencia que ustedes ven aquí abajo se refiere específicamente a la máxima diferencia de temperatura que podríamos tener en el sistema, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando la corriente fría al calentarse alcanza la temperatura de la corriente caliente inicial conforme se alimenta el intercambiador. Obviamente que esta diferencia inferior
pues es bajo condiciones de intercambiadores de transferencia infinita. ¿Contra qué se compara? Bueno, se compara cuánto varió el delta T, ¿sí?, de la corriente fría con la máxima diferencia que se podría obtener. ¿Esto qué nos garantiza? Bueno, el parámetro S nos garantiza que su valor siempre va a estar entre 0 y 1. Por otro lado, el parámetro R es una razón de las capacidades calóricas de los flujos. O en términos de temperatura, se compara el rango de temperatura de la corriente caliente contra el rango de la temperatura de la corriente fría. En pocas palabras, son los deltas T de ambas corrientes divididas entre sí. Bueno, estos dos parámetros se introducen dentro del balance y vean, aparece una ecuación diferencial, ¿sí?, de segundo orden que se tiene que resolver. ¿Sí? Se le sigue dando tratamiento y ahora sí tenemos la ecuación diferencial de orden 3 que se resuelve, ¿sí? Y al resolverse pues tenemos una temperatura analítica de la corriente caliente, ¿no? Se introducen, se evalúan las condiciones, las constantes que aparecen aquí. Y bueno, ya tenemos de alguna manera, ¿sí?, el comportamiento del sistema. Como les digo, no me interesa tanto ya el desarrollo matemático, me interesa el resultado y que ustedes ubiquen los parámetros importantes. Y al final obtenemos información de dichas constantes. Miren, esta es la parte más importante. Vean, esta es la ecuación de diseño, ¿sí? ¿Qué ocupo yo? Ocupo dos parámetros de fracciones de temperatura, la S y la R que les acabo de comentar un minuto atrás. Fíjense que obteniendo este valor y obteniendo la capacidad calórica verdadera, la paso hacia acá y obtengo lo que viene siendo el coeficiente global de transferencia de calor. Y pues la costumbre es esta, ¿no? La costumbre es establecer a través de la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Si la usamos y hacemos un arreglo, obtenemos esta ecuación de diseño tal como se maneja en el Manrique, ¿no? El coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia de calor y la media logarítmica de la diferencia de temperaturas y un factor de ajuste. ¿Qué se hizo? Bueno, esto se igualó a esta ecuación. Esta diferencia o esta media logarítmica de la diferencia de temperatura se introdujo ya dentro de este balance y así obtenemos el famoso factor Ft. Ft es un factor de corrección de esa media logarítmica de la diferencia de temperatura que la vamos a evaluar a través de esta expresión. Y les adelanto que Kern en su apéndice trae un gráfico donde ustedes proveen un parámetro S y un parámetro R y en ese gráfico pueden leer Ft. Pero bueno, de mi perspectiva yo creo que lo mejor será hacer una codificación de la fórmula para no eliminar una lectura de gráfica, ¿no? Siempre va a ser preferible tener una fórmula para obtener un parámetro que una lectura de gráfica. Los sistemas pueden ser de 1,4, 1,6, 1,8, es decir, un paso por la coraza, 4 pasos por el tubo. Un paso por la coraza, 6 pasos por el tubo y así sucesivamente. Y fíjense que para estos dos primeros aquí están los dos balances muy similares a los anteriores, ¿no? Y vean que básicamente son los promedios de esas temperaturas. Vean, la suma de las temperaturas de cada corriente dividido entre 4, de cada paso, mejor dicho, y las temperaturas de las corrientes frías dividido entre 6, ¿no? Tenemos una fórmula, sí, existen los gráficos correspondientes, pero lo que sí se sabe es que cuando nosotros usamos la fórmula de 1,2, el resultado que hay comparado contra 1,4, 1,6 y 1,8 es demasiado pequeño. Es decir, si yo tuviera un intercambiador, por ejemplo, como lo dice el libro, de 1,8 y lo comparara contra el FT de 1,2, yo lo que vería es un error por debajo del 2%. Entonces, observen que mientras los intercambiadores manejen un número par de pasos, pues podemos usar el sistema 1,2, ¿no? Nos daría prácticamente el mismo resultado. Ahora van a decir, ¿y por qué no se utilizan números impares? Miren, la razón es simple. Y eso me va a llevar a otro comentario muy importante dentro del diseño. Ok, el problema
es que si yo uso números impares, vean este diseño, vean que la corriente impar va en paralelo con la corriente caliente, ¿sí? Y ya la corriente par es la que va en contraflujo. Y yo ya les he comentado que la eficiencia de transferencia de calor es más efectiva en sistemas a contraflujo. Es decir, si yo terminara el número impar, el número de pasos, ¿qué tendría como diferencia yo? Que la última corriente, el impar, realmente no está aportando nada a la transferencia de calor. Entonces sería un desperdicio, ¿no? De área de transferencia porque no sería de utilidad. Entonces, la gran pregunta, ¿y qué pasa con las corrientes de contraflujo dentro del mismo sistema? Por ejemplo, de este sistema, esta corriente va en paralelo con la corriente caliente, esta corriente fría, ¿no? Mientras que el segundo paso va a contraflujo. Miren, la corriente que realmente le aporta más transferencia de calor al sistema es la que va con el flujo. Esta prácticamente no le aporta transferencia de calor. Sé que en este dibujo está bastante expresado esa diferencia, pero la realidad es que los cambios más importantes están en los flujos a contraflujo. Ahora, ¿esto a qué me lleva? Bueno, se los pongo de esta manera. Si yo tengo 8 pasos, solamente los pasos pares, o sea, decir, los pasos que van en contraflujo, sería el paso 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Son los que realmente aportan a la transferencia de calor. Los pasos impares, ¿sí? El paso 1, 3, 5 y 7 no aportan. Esto quiere decir que si lo comparamos contra un sistema verdaderamente a contraflujo y usáramos esa media logarítmica de la diferencia de temperatura, es de esperar que el delta T o el delta T de temperatura real se fuera más pequeño. Por esa razón, Ft siempre es menor que 1. Qué curioso, ¿no? Estamos hablando de hacer un sistema de intercambio de calor más compacto, más eficiente y estamos encontrando que en sus características internas pues tienen una parte negativa, ¿no? Hay tubos que no están operando en la eficiencia esperada, pero bueno, recuerden que el fluido tiene que ir y venir a lo largo de la terminal del intercambiador y esos tubos son necesarios, ¿no? Y no podemos disminuir el número de tubos, se los aclaro, ¿no? Porque alguien dirá, oiga, y si ponemos para los pasos impares más tubos, dado que son los que de alguna manera mejoran la transferencia de calor, ¿sí? Total, al final de cuentas lo que queremos es enviar el fluido de un lado a otro de regreso, de ida, ¿sí? Y esos tubos serían menos tubos, que es el paso impar, pues quizá podría ser, ¿no? Pero la ecuación de diseño está basada en que todos los pasos tienen la misma área de transferencia. Ahora, pasa algo bien interesante en estos sistemas y para eso yo ocupo definirles algo. Se llama aproximación de temperatura. Miren, la diferencia que hay en la temperatura de salida de la caliente y la temperatura de salida de la fría se llama diferencia de temperatura. Y yo siempre les he dicho que la temperatura caliente tiene que ser más fría que tiene que ser, perdón, la temperatura caliente tiene que ser una temperatura más grande que la temperatura de salida de la fría, porque si no violaría algunos principios termodinámicos. Bueno, eso aplica para los intercambiadores de doble tubo, para los intercambiadores paralelo contracorriente, ¿sí? Esto ya no aplica. La razón es esta, miren. Tengo aquí mi temperatura T1, ¿ah? Vean, ¿qué pasa con esa temperatura T1? Es la temperatura caliente, empieza a disminuir, ¿ok? Ok, hasta aquí. Y tengo mi temperatura fría, que es T1 minúscula. Esta entra por aquí abajo. Bueno, vean que esta curva de arriba le cede calor a la curva de abajo. Esto hace que la curva de arriba empiece a decrecer y la curva de abajo empieza a crecer. Ok, llego a este punto. Y este es el paso impar, es decir, el paso 1, es decir, cuando voy de izquierda a derecha. Luego, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que voy a subir por el intercambiador y otra vez, ahora voy en contracorriente. Vean cómo crece más súbitamente la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperatura. ¿Qué pasa conforme me acerco? Vean cómo las dos curvas se cruzan. Ojo,
esta curva se empieza a volver horizontal, ¿sí? Porque realmente ya al ser el delta T demasiado pequeño entre la curva de la corriente caliente y la curva de la corriente fría, pues realmente ya no hay transferencia de calor. Pero ¿qué pasa con ella? Esa temperatura prácticamente se mantiene horizontal para la corriente fría. Y fíjense lo que va a ocurrir. En este punto, ahora la corriente fría le va a pasar calor a la corriente caliente. Es decir, está haciendo la operación contraria de lo que queremos. A este punto donde se cruzan las temperaturas se le llama punto de cruce. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la corriente fría de salida puede estar más caliente que la corriente de salida caliente, sí, sí lo puede estar. ¿Sí? Porque internamente la corriente fría pudo haber alcanzado una temperatura mayor por la manera en que está generado el intercambiador, ¿no? Entonces, si esto llegara a ocurrir, pues sería una merma, ¿no? Dentro del mismo diseño, porque pues la idea es que siempre la corriente fría esté recibiendo calor. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta. Y bueno, ¿y cómo podemos controlar ese tipo de situaciones? Miren, es muy sencillo. Todo es a través del parámetro FT. El valor del FT nos va a indicar si estamos en un arreglo apropiado o no apropiado dentro de nuestro sistema. Observen, se hicieron experimentos con diferentes rangos de temperatura. Y yo sé que es difícil entender esto, pero vean, aquí las aproximaciones son positivas, como debería de ser. Es decir, la temperatura fría de salida por debajo de la temperatura caliente de salida. Aquí está el punto de cruce de estos dos experimentos. Aquí ya están invertidos, quiere decir que ya no están funcionando adecuadamente. Pero en estos dos experimentos se empezó a variar una de las temperaturas de las corrientes y empezó a determinar el FT. ¿Qué se encontró? Bueno, aquí encontramos que hay un FT que debemos de revisar. ¿Sí? Vean, un FT de la inversión como de 0.8. ¿Y qué nos dice Kern para resolver este problema? Kern nos dice que no nos compliquemos. Solamente nos aseguremos que nuestro FT esté por debajo de 0.75 y es probable que evitemos que se dé el cruce de temperatura, ¿no? O que tengamos una aproximación de las temperaturas de salida negativa, ¿no? Que eso indicaría que la corriente fría antes de salir le estaría cediendo calor a la corriente caliente. Aquí vienen tres ejemplos, diferentes aproximaciones. Cuando la aproximación vale 0, quiere decir que las dos temperaturas de salida, tanto de la fría como de la caliente, son iguales. Vean, ok. Vean, esta es la temperatura de salida de la fría. Esta es la salida de la corriente caliente, son igualitas. Calculan el R, el S y calculan el FT y vale 0.80. Aquí no. ¿Sí? Aquí vean que, por ejemplo, tiene 20 grados de cruce. Fíjense, esta es la corriente caliente y sale a 180. La corriente fría que entra a 100 sale a 200. ¿Qué quiere decir? Que la corriente fría se calentó más que la salida de la corriente caliente. En un intercambiador de doble tubo esto no puede ocurrir, ¿eh? O sea, la termodinámica lo impide, pero en este tipo de intercambiadores, por la manera en que se dan los procesos internos de transferencia, puede ocurrir. Entonces ya tiene 20 grados arriba del punto de cruce. Vean un FT de 0.64. ¿Sí? Usando la fórmula que les platiqué arriba, ¿no? La que les dije, con esta podemos calcular el FT. Y bueno, una aproximación de 50 grados quiere decir que, y lo podemos ver, que el fluido caliente que está a 350 sale a 250 y el frío que entra a 100 sale a 200. Vean que la salida del caliente está por encima de la salida del frío en 50 grados. El R, el S y la fórmula que les comentaba. Y aquí curiosamente el libro, en vez de decirnos una referencia, una ecuación, nos dice, hey, vete a la figura 18 del apéndice del libro. Bueno, es que ahí existe ese gráfico que les comento, ¿no? De hecho, es el mismo gráfico que vimos en el kern, ¿no? Bueno, aquí viene otra parte bien importante. ¿Cómo calcular la caída de presión del lado de la coraza? Bueno, primero ocupamos el número de cruces. Recuerden que cada vez que el fluido da vuelta a través de uno de sus baffles, ¿sí? Pues hay una dirección en el fluido prácticamente de cambios de 180 grados, ¿sí? Y obviamente que estos cambios tan fuertes generan caídas de presión por el lado de la coraza.
Entonces primero hay que calcular el número de cruces. ¿Cómo se calcula el número de cruces del fluido en la coraza? Bueno, se mide la longitud de los tubos de terminal a terminal, ¿sí? Es decir, de espejo a espejo, y se divide entre el espaciado de los bafles. Este número 12 pues hace referencia a lo que viene siendo un cambio de dimensiones. Sí, como les comentaba, ¿no? Es decir, tomo la longitud de los tubos, lo divido entre el espaciado. Y este 12 pues está en relacionado con el cambio de pulgadas a pies, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en lo general, la longitud de los tubos y los baffles están en diferentes tipos de unidades. Y bueno, aquí viene la parte más complicada, ¿no? El delta P. La caída de presión de terminal a terminal por el lado de la coraza. Está en relación al diámetro equivalente, al flux másico, al factor de fricción, a la gravedad, a la densidad, al diámetro equivalente. Aquí, bueno, aquí este es otro tipo de diámetros, entonces lo checaría más adelante, y el número de cruces, ¿no? Esto generalmente también se puede determinar a través de un gráfico, ¿sí? Y dice la ecuación 744, bueno, ¿sí? Nos permite calcular ese delta P. Aquí hay algo interesante que les quería comentar. Este phi es el mismo phi del efecto del cambio de viscosidad, ¿no? De la temperatura calórica y la temperatura de la pared. Este puede ser sustantivamente importante dentro, ¿sí? De las variaciones de delta P y quizá debe ser considerado, ¿no? Aquí nada más me faltaría diferenciar porque no aprecio muy bien, ¿sí? Estos dos diámetros, no hay problema, vienen al final de cada capítulo una nomenclatura donde nos permite averiguar cómo calcularlo, ¿no? ¿Cómo son las caídas de presión dentro de los tubos? En principio deberíamos de poder calcularla, ¿sí? A través de las ecuaciones anteriores, pero bueno, ya ¿cómo se le llama? Dentro de estos sistemas de intercambiadores de tubo y coraza, pues podemos usar esta ecuación o la figura correspondiente. Aquí vean que L es la longitud que hay entre espejo a espejo y N el número de pasos, ¿no? Es decir, no metemos una longitud global, ¿sí? Porque recuerden que básicamente, sí, tenemos que revisar, ¿no? De alguna manera la longitud total del sistema. Ah, eh, sí, diámetro, bueno, quedaría esta duda nada más, se revisa y en el momento que tenga una claridad, ahorita les digo qué es. Ahora, hay otro delta P asociado al lado de los tubos. Recuerden que cuando el fluido pasa a través de los tubos cambia de paso a paso. Ahí tiene un cambio de flujo o cambio de dirección, mejor dicho. Y bueno, aquí hay que tomarlo en cuenta, así como lo hicimos en el cambio de flujo de cabecera para los intercambiadores de doble tubo para la región anular. En este caso, para el lado de los tubos, pues son dos caídas de presión, debido a la longitud del tubo y al cambio de pasos que existe en el sistema. Si, por ejemplo, el intercambiador por el lado del tubo fuera de un paso, pues esta parte ya no aplica, ¿no? Pero el momento ya de tener dos o más pasos, habría que considerarlo dentro del cálculo mismo. Bueno, ¿cómo analizar el desarrollo? Generalmente eh, sabemos que todo está en términos de los coeficientes de película, ¿sí? Tanto del lado de la coraza como del lado del tubo hay que considerarlo, ¿sí? Y a veces podemos tener un equipo ya construido y queramos darle un propósito diferente. A este proceso se le denomina análisis de apreciación, ¿no? Revisar si este equipo ya construido podría servir. Bueno, Ken dice, hey, sigue estos pasos para ver si el equipo ya construido puede servir para otro propósito que se requiera dentro de una planta industrial, ¿no? No me voy a meter a esta parte, esto tiene que ver más con reajuste de procesos. Obviamente que tenemos que revisar los coeficientes globales de transferencia de calor, revisar si el coeficiente que evaluaríamos está por abajo del que nos provee el equipo. Si fuese así, pasaría la prueba y sin ningún problema podría utilizarse para el nuevo propósito. No da las reglas, ¿no? De qué es lo que debemos hacer. Bueno, ahora viene la fórmula o la receta o el procedimiento general para hacer los cálculos, ¿no? Y aquí obviamente habla de un intercambiador que ya existe, ¿no?
basado en lo anterior. Bueno, esta fórmula nosotros lo vamos a aplicar para el diseño. ¿Qué ocupamos? Vean, ocupamos toda esta información. Ocupamos las temperaturas de entrada y salida de cada corriente, los flujos másicos, capacidad calorífica, gravedad específica o densidad, viscosidad, conductividad térmica, el factor de incrustación y los delta P permitibles. Del lado de la coraza ocupamos el diámetro interno, el espaciado que hay entre los baffles y el número de pasos, ¿no? Generalmente del lado de la coraza siempre usamos solamente un paso. Para el lado del tubo ocupamos cuántos tubos vamos a poner, la longitud de los tubos, el diámetro exterior de los tubos, el calibre del tubo y el espaciado entre tubos. Obviamente que también ocupamos el arreglo, ¿no? Y el número de pasos. Nos piden que empecemos con un balance de energía para averiguar la carga térmica que se va a transferir, ¿sí? Entre ellos dos. Generalmente a veces un flujo es conocido, el otro no. Y bueno, ya que tenemos la carga térmica que se va a transferir, hay que calcular la diferencia, la media logarítmica de la diferencia de temperatura primero, ¿sí? Yo le había dicho que no se ocupaba por ejemplo, es que las ecuaciones de diseño están basadas de esa manera. Calculamos el parámetro R, el parámetro S, vamos al gráfico o a la fórmula correspondiente, multiplicamos estos dos, es decir, la media logarítmica de la diferencia de temperatura por el factor de corrección. Ahora sí obtenemos la diferencia de temperatura real del sistema. Bueno, aquí viene la parte más complicada. Dice que calculemos la temperatura calórica. La verdad. Recuerden que aquí en el proceso de desarrollo matemático de la ecuación de diseño, que lo abordé, que lo recorrimos, fue por lo siguiente. Ustedes vivieron las suposiciones. Y una de las suposiciones que se hicieron fue esta. Fue que el coeficiente global de transferencia de calor era constante. Y recuerden que el origen de las temperaturas calóricas tiene que ver con que el coeficiente global de transferencia de calor varía y bajo una condición lineal. Quiere decir que se contrapone, ¿no? Sin embargo, vean que este cálculo de la temperatura calórica, en lugar de ir asociado a este coeficiente de transferencia de calor, realmente va más asociado al delta T, ¿no? Al delta T o lo que denominamos diferencia de temperatura real, ¿no? Entonces sí se hace, generalmente es complicado, siempre vamos a encontrarnos que la temperatura del sistema, si es viscoso, había que calcularla con las fórmulas que ya manejamos. Y si no es viscoso, pues es con el promedio. No tendríamos ningún problema en calcular el promedio de las propiedades, ¿no? De las corrientes de entrada y salida de dicho fluido si el flujo es no viscoso, como el agua, el vapor. Bueno, aquí viene la parte complicada, el área de flujo de la coraza, tal como se los platiqué. El área del tubo dentro de los tubos de una tabla, ya viene toda la información. Ahora, que es muy diferente al área por tubo, al área de la sección de tubos. Aquí si ocupamos el número de tubos, el área por cada tubo, vean, este ya sería el área de todo un paso por el interior de los tubos entre el número de pasos. Y bueno, ya obtenemos esta área de transferencia de flujo por paso. Y ahora sí, obtenemos el flux másico de los tubos. Acá, como lo habíamos comentado, el flux másico del lado de la coraza. Obtenemos el diámetro equivalente acorde al tipo de arreglo que tenemos. Este diámetro es el diámetro interno de los tubos. También sale de una tabla. Realmente es una tabla que provee el calibrador de WG. Calculamos viscosidad, propiedades termofísicas, condiciones calóricas, el Reynolds, tal como se los comenté. Se evalúa el JH, ese número dimensional que agrupa lo que viene siendo el número de Nusselt, Prandtl y la corrección de las viscosidades. ¿Sí? Así se conforma este JH, diferente entre sí. Vean que se usan figuras totalmente diferentes. Y bueno, se calculan estos JH, los coeficientes de película, se reajusta por el lado de los tubos, dado que el área de transferencia es el área exterior de los tubos. Aquí les aclaro que los espesores de estas tuberías son demasiado pequeños, entonces estas correcciones no son tan significativas. Otra vez se aborda la temperatura calórica y bueno, si un fluido es muy viscoso y el otro no lo es, ¿sí? Quien me va a ofrecer resistencia a la transferencia de calor va a ser el lado viscoso. Quiere decir que debe esperar que la temperatura de la pared esté a la temperatura del fluido no viscoso, tal como lo ocurrió con el problema anterior entre glicerol y agua de enfriamiento. Se hacen las correcciones de las viscosidades, se obtienen los coeficientes de película de cada lado, se obtiene el coeficiente global de transferencia de calor limpio,
Luego se calcula el área a través de esta fórmula. Vean que este es el área específica de la tubería, es decir, cuánta área me ofrece un pie o un metro de tubería. Esta es la longitud de cada tubo y n es el número de tubos del sistema, ¿no? Y ahora sí, podemos calcular el coeficiente global de transferencia de calor sucio, ¿no? Generalmente nosotros lo vamos a hacer al revés, ¿no? Y nosotros lo que vamos a calcular es el área de interés, ¿no? Ah, perdón, sí, aquí es el sucio porque se supone que ya tenemos el equipo, ¿no? Y ya calculamos el factor de ensuciamiento, este debe estar, este es el que vamos a comparar contra el que nosotros especificamos. Aquí una disculpa, aquí la manera en que me presenta el desarrollo de cálculo es diferente porque aquí el intercambiador ya existe, ¿no? Es decir, recuerden que el número de tubos ya es específico. Simplemente vamos a asegurarnos si el equipo que ya tenemos sirve para lo que se va a revisar. Entonces, ¿cuál es la condición? Dice, si el RD es igual o excede al factor de ensuciamiento requerido, se procede a hacer un análisis de caída de presión, ¿no? Entonces, ¿qué ocupamos? Que este RD nuevo, ¿sí? Que acabamos de calcular, ¿sí? Sea, esté por encima del RD que nos hayamos propuesto dentro del diseño, ¿ok? Bueno, para las caídas de presión, se procede con las fórmulas que les comenté. Aquí lo interesante es que usamos los mismos números de Reynolds. Obtenemos los factores de fricción de curvas diferentes porque son comportamientos hidrodinámicos diferentes. Para el caso de la coraza vemos el número de cruces como resultado del espaciado de los baffles. Y bueno, ya calculamos directamente el delta P o podemos usar, creo yo, un gráfico también por ahí. Y bueno, para el lado de los tubos, pues tenemos la caída de presión por la longitud del tubo y por el cambio de flujo de un paso a otro paso. Y ahora sí, sumamos los dos delta P y listo. Obtendríamos los cálculos correspondientes. Y aquí viene un ejemplo, ¿no? Vean que el procedimiento en lo general se parece mucho a los anteriores que tenemos, pero a diferencia de lo anterior aquí, pues tenemos que usar el uso de gráficos. Me voy a ir al final, me gustaría platicarle algo que no he hecho. Anteriormente siempre le decía, hey, vayan al final del apéndice, ahí van a encontrar la información que ocupamos. Y bueno, este es el apéndice del kernel. Me voy a ir hasta las partes de las propiedades. Ok, aquí vienen algunas propiedades ya, todavía me falta. Me voy a ir a lo que viene siendo como un pequeño índice, donde ahí nos indica toda la información, ¿no? Como viene acomodada, para que sea más eficiente la búsqueda. Obviamente que mi número de hoja de PDF no corresponde, ¿no? A mi número de hoja de libro, ¿no? Ok, aquí está, miren. Perdón. Aquí viene toda la información, ¿sí? De lo que traen los apéndices, el apéndice, ¿sí? Me voy a ir rápido para irles explicando más o menos dónde encontrar cada dato, ¿sí? Espero no aburrirlos, pero bueno, de aquí hay bastante información, ¿no? De propiedades termofísicas, cálculo de factores de fricción, JH, y bueno, empecemos. Primero, pues nos da la tabla 2 las conductividades, ¿sí? De algunos materiales sólidos, ¿sí? Y básicamente para aislamiento, ¿no? Para construcción. ¿Sí? Luego nos da sí, sigue la continuación. Continúa, vean. Y luego nos da la conductividad de líquidos. Y observen que en un mismo líquido nos puede proponer diferentes temperaturas en grado Fahrenheit y nos da la diferente conductividad. Es decir, está bastante limitada la conductividad térmica. Luego nos da la de gases y vapores. Y vean que aquí sí nos da más opciones, más variaciones de temperatura, porque recuerden que los gases o vapores son más afectados, ¿no? Por el efecto de temperatura en su valor de su conductividad. Ok, continúa la tabla de conductividades térmicas de vapores. Y luego aquí ya viene la conductividad para mezclas de hidrocarburos. Yo identifico el número de grados API de la mezcla, elijo la curva, ¿sí? La temperatura y ahora sí obtengo la conductividad térmica. De hecho es interesante que curiosamente generalmente uno debería tener más dificultad para obtener transferencia de calor
o diseño de equipo de transferencia de calor para hidrocarburos, y resulta que nos da más información que nos evita tener más dificultades en dicho cálculo. Bueno, esto está muy interesante. Estos son los calores específicos. Uno elige la sustancia de interés, busca un número y asociado a un lado de un número hay un círculo. Y en este círculo lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Del lado izquierdo está la temperatura. Eligen una temperatura, ya eligieron el círculo, trazan una línea recta que cruce por la temperatura deseada, que cruce el círculo de interés, es la línea recta, y esta línea recta en algún momento va a cortar el lado derecho. Eso va a ser el calor específico. Ojo, sistema inglés, ¿no? Entonces no sé si alguna vez usaron este tipo de diagramas, pero bueno, aquí les recomiendo que hagan una impresión y pues que tengan su juego geométrico, ¿no? Y una lupa para poder leer de mejor manera. Lo mismo acá, ahora son gases, el mismo tipo de diagrama para leer las capacidades específicas. Y bueno, aquí es más sencillo, ¿ah? Aquí volvemos otra vez a los hidrocarburos. Viene el calor específico, leo la temperatura aquí abajo, elijo el hidrocarburo, los primeros son tipo gas, y ya los más densos, ¿no? Que están en términos de grado API. Ya puedo tener una capacidad calorífica. ¿Qué me da esto? Otra vez la capacidad calorífica, ¿sí? Para vapores de hidrocarburos. Los otros eran en la parte líquida, estos serían los vapores. Ahora tenemos las gravedades específicas, que generalmente es una relación, ¿no?, entre la densidad del material y la densidad del agua. Entonces, observen que aquí pues el efecto de la temperatura no ha sido contabilizado o tomado en cuenta. Y bueno, pues la razón es obvia, ¿no? Estos materiales, al menos que fueran gases, sería bastante afectado por un cambio de temperatura. Luego tenemos las gravedades específicas de los hidrocarburos. Como les comento, esto siempre hay más información. Temperaturas contra diferentes grados APIs. Aquí están las diferentes curvas. Bueno, esto serían las presiones de vapor, medio raro. Ok, hacemos exactamente lo mismo. Ok. Eh, Permítame la escala. Ah, perdón, son las constantes de equilibrio de los hidrocarburos. No es algo que ocupamos en este momento. Esta es... Sí, estas son las presiones de vapor de hidrocarburos. Vienen diferentes... Vienen los puntos de ebullición. Son estas líneas. Y el eje X es la temperatura y el eje Y es la presión. Ok, así podemos conocer esas presiones de vapor a diferentes temperaturas de ebullición. Esto otra vez son las entalpías, no de interés por el momento. Otra vez entalpías no me interesan. En más entalpías. Y aquí llegamos. Estos pueden ser importantes. Son los calores de vaporización. De igual manera, aquí es interesante, miren. Eligen ustedes el líquido, le da dos coordenadas, buscan la coordenada que les dice líquido, otra vez hacen lo siguiente, eligen una temperatura aquí de interés, la pasan y llegan, tratan de pasar por el punto de interés, llegan al otro extremo y ya les da el calor latente, ¿no? Bueno, esto ya los conocen, son las presiones de vapor de vapor saturado seco. Propiedades de vapor muy comunes, sobrecalentado me imagino, ¿sí? Sobrecalentado. ¿Qué más tenemos? Las viscosidades cinemáticas. Bueno, esto no de interés. Esto sí es interesante. Tenemos las viscosidades para fracciones de petróleo o mezcla de hidrocarburos, de algunos aceites, ¿no? De interés. Y también tenemos viscosidad de líquido de común uso industrial. Y fíjense que aquí pasa lo mismo, ¿no? Nos da un par de coordenadas X, Y, buscamos la coordenada, ponemos un puntito, una cruz. Del lado izquierdo buscamos la temperatura, aquí nos da dos escalas, la centígrada, la Fahrenheit. Tomamos una línea recta que parta de la temperatura de interés, que pasa por el punto de la coordenada del líquido correspondiente, y esta línea va a llegar hasta el otro extremo. Bueno, ahí nos va a decir qué viscosidad dinámica tiene el líquido.
Ojo, no hay que perder de vista que está en centipoise. Viscosidad de gas, igual, la misma mecánica, ¿no? El mismo gráfico. Esto, bueno, esto ya sería, fíjense que si yo doy la viscosidad de un hidrocarburo, me puede dar el número de Prandtl elevado a la 1/3. Bastante cómodo, ¿no? Acuérdense que cuando estos libros salieron, pues no existían las calculadoras y cualquier diagrama que les evitara cálculos, pues era preferible. Ahora, ¿qué queremos? Queremos mejor fórmulas porque es más fácil para nosotros hacer los cálculos que andar leyendo diagramas. Este sí lo voy a voltear. Ok, este ya lo hemos manejado, ¿sí? Tiene que ver con las temperaturas calóricas. Y observen que aquí generalmente uno cuando es una fracción de petróleo ve el rango de variación de la corriente en cuestión y aquí establece los grados APIs de interés aquí en la escala. Entonces, ya que uno establece qué grados APIs tiene la mezcla de cuerpo, choca con el rango de temperatura de la corriente. El rango le recuerda la diferencia de temperaturas de dicha corriente en valor absoluto, ¿no? ¿Cuánto cambia? Es su delta T en valor absoluto. Entonces, trazo una línea horizontal ya que elegí los grados API de mi mezcla de hidrocarburos, choca con la curva y leo acá abajo. Y ya me da el factor Kc. Si las dos mezclas son de hidrocarburos, obviamente que tengo que elegir el Kc mayor. Y luego pues ocupo la división de los deltas T, ¿no? De los dos rangos, el de la corriente fría y corriente caliente. Vean que aquí puede ser arriba o abajo de 1 porque puede ser más grande el rango de la corriente fría que el de la corriente caliente. Ya con el Kc que ya leí acá, ahora sí puedo leer el famoso valor de Fc. Y le recuerdo que el Fc está relacionado con el cálculo de las temperaturas calóricas. Y miren, aquí pasa exactamente lo mismo. Esto es lo que les comentaba. ¿Ok? Son intercambiadores de coraza. Un paso en la coraza, dos o más pasos en el tubo. Siempre y cuando sean pares, ¿no? 2, 4, 6, 8. Se calcula el parámetro R y S. El S se lee aquí abajo. El R se lee acá, se elige la curva. Si no existe la curva, se dibuja a ojo de buen cubero, a ver cuál corresponde. ¿Y qué leemos del lado izquierdo? El factor de corrección FT, que ajusta la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Y esto me permite obtener el delta T real. Y van a seguir los diferentes sistemas. Este sí lo tengo que invertir. Ok, vean, dos pasos en la coraza, cuatro o más pasos en los tubos, ¿no? Es decir, dentro del recipiente circular, ¿sí? Hay algo que subdivide el recipiente a la mitad. Entonces, esto obliga a que el flujo por la coraza, ¿sí? Vaya de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Bueno, no tenemos una fórmula matemática, aquí pues estamos obligados a tener que leer este gráfico o en su defecto ir a buscar el artículo donde se desarrolló esta idea, ¿sí? Y bueno, tratar de alguna manera de usar esa fórmula, ¿no? Codificada, ¿no? Que sería más fácil que estar leyendo un gráfico. Aquí lo mismo, aquí son 3 pasos por la coraza y 6 o más pasos por tubo. 4 pasos por la coraza, 8 o más pasos por tubo. 5 pasos por la coraza, 10 o más pasos por tubo. No sé si se han fijado que siempre el paso de los tubos tiene que ver con un factor de 2 veces el de la coraza. La razón es simple. Recuerden que por cada lado de la coraza debe pasar por lo menos 2 pasos de tubos, ¿no? Entonces, si yo tengo 5 secciones en la coraza, pues por cada región tiene que haber 2 pasos de tubo. Entonces, 5 por 2 son 10. Esa es la razón, ¿no? No hay nada extraordinario en los números. Y seguimos 6 pasos por la coraza, 12 o más pasos por tubo. Bueno, aquí ya viene un gráfico interesante. Sí, les voy a hacer la revisión completa que hasta el momento se las debo. Y bueno, estas son las curvas de transferencia de calor cuando ocurren dentro de los tubos. Yo probé un Reynolds
y obtengo un JH como respuesta. De este JH obtengo el HI, que es el coeficiente de película en el interior de los tubos, y este gráfico me sirve como para sistemas de calentamiento o enfriamiento. Y si tengo alguna duda, aquí viene toda la información de cada uno de los parámetros involucrados, ¿no? Nosotros estábamos usando la fórmula de Tay, ¿se acuerdan? Que está en términos de la longitud. Vean cómo cuando está en régimen laminar, la longitud del tubo es muy, pero muy importante, ¿no? Yo, en lo personal, yo prefiero usar la fórmula, ¿no? De que me trace este gráfico en lugar del gráfico correspondiente. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense que aquí tenemos coeficientes de transferencia de calor o de película, pues, pero para el caso, ¿sí? Déjenme, aquí debe de venir. Mm, creo que es agua. Sí, pero no equivocarme, pero esto debe ser flujo de agua. Entonces, si yo sé que lo que voy a transferir es agua, fíjense lo sencillo. Yo le doy la velocidad lineal dentro del tubo, ¿sí? Aquí viene en pie por segundo, generalmente yo la manejo en metros por segundo. Hago una línea vertical, elijo la temperatura a la que está el agua, eso espero. Y ya leo el lado izquierdo y ya tengo el coeficiente de película. ¿Se recuerdan que teníamos que hacer una serie de cálculos aunque fuera el agua? Bueno, con este gráfico, si es agua, me lo evito. Vamos a ver este. Son los factores de fricción del lado del tubo. ¿Ok? Vean, tubos comerciales, tubos de intercambiadores de calor. Y bueno, nosotros tenemos la región laminar y la región turbulenta. Yo indicaría que habría que mejor usar las ecuaciones correspondientes como lo hicimos anteriormente en la hoja de Excel. Y bueno, aquí viene el rango. Fíjense que interesantemente no me he dado cuenta yo que el coeficiente cambia, ¿no? Sí, la potencia. Voy a revisar con calma eso para hacer la corrección correspondiente. Fíjense que este es bien interesante. Estas son las pérdidas de presión por retorno del lado del tubo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tenemos los intercambiadores? ¿Sí? Donde el fluido por un conjunto de tubos llega a uno de los carretes y da la vuelta. Bueno, pues aquí lo único que tenemos que proveer es la velocidad másica, es decir, el flux másico. Llegamos aquí a la curva y aquí ya leemos lo que viene siendo las pérdidas de cabecera, ¿no? Y ya es una lectura directa, ¿no? Y así, obviamente que ya no vamos a usar la fórmula correspondiente. Yo soy la idea de usar la fórmula. Aquí más que tenemos. Dice, curva de transferencia de calor del lado de la coraza usando baffles o deflectores semejantes con un corte del 25%. Lo que yo les comentaba, ¿no? Lo que generalmente es común. Bueno, lo voy a ampliar. Vean lo mismo, se calcula el Reynolds, se lee el JH y del JH se obtiene lo que viene siendo el, el coeficiente de película. Aquí interesantemente, fíjense lo que viene aquí. Si yo tengo el diámetro exterior del tubo y tengo el pitch, perdón, el espaciado o el paso entre tubos y tengo el arreglo, vean que no necesito calcular nada. Ya el gráfico me está proveyendo dicho cálculo, ¿no? Entonces esto facilita bastante el cálculo correspondiente. Ok, las fórmulas que habíamos comentado están aquí, están escritas. Perfecto, ¿no? Y aquí viene cada una de las definiciones, ¿no? De las variables relacionadas a estos cálculos. Vean que es una línea con pocas fluctuaciones, quizás se podría hacer una fórmula para correlacionarla. Y ya casi estamos terminando. Esta es la relación del factor de fricción del lado de la coraza, usando el mismo tipo de baffles que comenté. Proveo un Reynolds y me da el factor de fricción. Bueno, vamos a ver si aquí hay el diámetro que tenía duda se aprecia mejor. Vean que, ok, ese es el diámetro interior de la coraza en pies.
Ok, y DE es el diámetro equivalente. Es la única duda que tenía yo al respecto, ¿no? Yo sabía que ese era el diámetro equivalente, pero no entendía qué se refería DS. Recuerden que el diámetro de la coraza lo habíamos identificado con ID, ¿sí? La letra I pegada con la letra D. Entonces, esa es la duda que teníamos. Esta es la fórmula a aplicar, el diagrama a leer, ¿ok? No viene una ecuación aquí que pudiéramos usar. Perfecto, ¿no? Y bueno, ya vienen algunos valores de coeficiente de diseño, ¿no? Aproximado dependiendo de las combinaciones que utilicemos bajo ciertas condiciones de presión, ¿sí? En teoría no la ocupamos calcular, vean, cuando uso vapor con otros fluidos, y puede ser un buen punto de partida. Fíjense que aquí ya viene sí, esto tiene que ver con el número de tubos. ¿Se recuerdan que les comentaba que la forma circular del espejo no me permite tener un acomodo correcto de tubos? Yo les dije que cada paso tiene que tener el mismo número de tubos. Miren, aquí me están diciendo, ¿sí? Cómo yo debo de colocar los tubos. Por ejemplo, si mi coraza es de 8 pulgadas y quiero usar un paso, yo debo de colocar 32 tubos. Pero tubos de 3 cuartos de pulgada exterior bajo un arreglo de cuadrado de 1 pulgada. Vean, toda la información de qué tipo de arreglo voy a usar con el tamaño del recipiente y el número de pasos que quiero utilizar. Por otro lado, si yo quiero utilizar de dos pasos, pues yo puedo utilizar, ¿sí? 26 tubos totales, ¿no? Entonces, esto, recuerden que al momento de hacer el paso, ocupo una región libre para colocar los separadores de flujo o, o, o lo que va a evitar que los flujos se combinen, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Sigue el conteo de tubos, los máximos tubos que podemos meter por cada paso. Ah, aquí viene el estándar que les comentaba WG, ¿no? Donde me habla del tamaño del tubo y su calibre. Y aquí viene toda la información: diámetro interior del tubo, área de flujo, ¿sí? Superficie de la tubería por unidad de longitud. ¿Sí? Aquí viene la norma IPS y vean que llega hasta 12, como les había comentado. Y aquí lo interesante es que esto que tenemos aquí pueden usarse para el cálculo de los recipientes, ¿no? Algunos factores de obstrucción dependiendo de los materiales que utilicemos, ¿no? Ojo en sistema inglés. Ok, otro factor de obstrucción. Y bueno, esto es el apéndice de Kern. Espero que haya servido. Yo creo que van a aprender más si ustedes lo recorren de manera personal, leen cada una de las partes, pero miren, al final de cuentas la apéndice tiene toda la información que ocupamos para un diseño preliminar de un intercambiador de tubo y coraza. Yo voy a concluir hasta aquí. Recuerden que este video era para platicarles de los componentes de estos tipos de intercambiadores. Sería interesante de que, les reitero, que vieran los videos, ¿sí? Correspondiente a las estructuras reales para que quede más claro de lo que estamos hablando, ¿no? La conformación que tiene este tipo de equipos. Eh, yo voy a cortar el video hasta este momento, ¿sí? Y bueno, lo que sigue es proponer un pequeño ejercicio que nos permita involucrar todos estos elementos. Aunque la unidad nos platica de más cosas, me gustaría aclararles que a mí lo que me interesa es el procedimiento general, dado que no se trata de una unidad de diseño de intercambiadores de tubo y coraza. Recuerden que este es un subtema dentro de una unidad más grande. El capítulo contiene más información, muy interesante de leer. De hecho, hay una parte bien interesante donde habla la temperatura de salida, bajo un diseño óptimo económico, es decir, bajo condiciones que nos reduzcan los costos. Por ejemplo, también trae intercambiadores de calor cuando usamos un vapor como calefacción, un vapor saturado. Y cosas interesantes, por ejemplo, algunos tips que les pueden servir mucho a ustedes, que le dice lo siguiente: si ustedes van a meter un vapor del lado de la coraza, no tienes que calcular nada, ¿sí? Ya se sabe que el coeficiente de película, ¿sí? Corresponde a tal valor. Perdón, por dentro de los tubos, tiene que ser por dentro de los tubos.
Y otros tips como por ejemplo que les dice, hey, nunca metas un vapor por el lado de la coraza. Resulta que los vapores son corrosivos para el material de los intercambiadores de calor. Si uno lo mete por el lado de la coraza, termina corroyendo el recipiente y los tubos. Si uno lo mete por el lado de los tubos, solamente corroe el interior de los tubos. Entonces yo puedo desmantelar mi intercambiador de calor, cambiar mi haz de tubos por uno nuevo, que es económicamente más bajo mis costos. Entonces, es todo este tipo de información, ¿sí? Lo van a encontrar a lo largo de los siguientes temas de este mismo capítulo. Ciertamente me gustaría que lo leyeran, ¿sí? Para que tuvieran una mayor profundidad del tema. Pero en lo general, todo lo que les platiqué ahí va a estar alrededor de lo que yo ya discutí en estos primeros temas de este capítulo. De hecho, el capítulo es el capítulo 7 y aquí estoy viendo en las fórmulas. La verdad es que el libro aún así se queda corto con este tipo de intercambiadores, porque ya meternos en la parte de la construcción hay muchas cosas a considerar, ¿no? Pero les recuerdo, ¿no? Que nosotros seríamos una especie de arquitecto, ¿no? Más indicando los elementos genéricos que nos van a asegurar que la transferencia de calor que se ha puesto como objetivo se cumpla. Bueno, yo termino aquí, ahora sí termino este video y el siguiente video será en términos del diseño de un equipo.